Bueno, Arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzagatik. Gracias por venir a participar en la sesión de hoy. Bueno, yo soy Nerea Ollokigi y en estos momentos soy la técnico de la Agenda 2030 y de Participación Ciudadana. El objetivo de esta reunión, que se hemos llamado a la ciudadanía, y veis que hay cámaras, es porque queremos grabar la sesión para colgarla después en la web del ayuntamiento y que la ciudadanía, cuando les apetezca y cuando quieran, tengan información sobre lo que es la Agenda 2030. Supongo que este fin de semana pasado habéis visto en los medios de comunicación que el ayuntamiento tiene por objetivo este año realizar un plan de legislatura, un plan estratégico, Zarautz Hogei Hamar, de cara al año 2030. Entonces, este plan estratégico lo quiere llevar a cabo con la ciudadanía y bajo el paraguas de los postulados, digámoslo así, de la Agenda 2030. Entonces, como ese va a ser el contexto en el que vamos a trabajar, pensábamos que era fundamental explicar a la ciudadanía qué es esto de la Agenda 2030, qué objetivos incluye y qué pretende. Y ese es el objetivo de la sesión de hoy. Para esta sesión están aquí Iker, que es el concejal de proyectos estratégicos del Ayuntamiento y también de la Agenda 2030. También está Jesús Arana, que entre otras cosas es el concejal de Participación Ciudadana. Y también están Eider y Susana. Ellas dos son las trabajadoras de la empresa Isladac, porque para desarrollar este proyecto del plan estratégico, el ayuntamiento ha contratado a un grupo de empresas, que son ellas, Isladas, que van a llevar la parte técnica. También está Emun, que van a llevar la parte de participación ciudadana, que va a tener muchísimo peso a la hora de conformar este plan estratégico. Y la tercera empresa es Cultura Atelier, que va a llevar todo el tema de comunicación, que también es muy importante. ¿Vale? Sin más, le paso la palabra a Iker. Es que ricasco, Nerea. Gracias a todos los que os habéis acercado, los que estáis conectados en casa y a todos aquellos que os conectaréis para informaros de lo que es este proyecto ilusionante e importante para Zarauz, como es el Zarauz 2030. Gracias también a Eider y a Susana, que van a compartir con vosotros todo el conocimiento, y obviamente a Jesús, porque junto conmigo pues estamos un poco liderando lo que es el proyecto Zarauz 2030. Simplemente, brevemente, comentar que tengo la confianza de que entre todos seamos capaces de definir qué queremos ser a futuro como pueblo. Es un reto y creo que es importante para todos, de ahí que sea vital la participación de todos y todas. ¿Qué futuro, qué tipo de Zarauz queremos ser para convivir y para compartir? Y debemos marcar ahora el rumbo que queremos seguir para alcanzar los objetivos que entre todos nos marquemos alcanzar. Sin más, animaros a todos a participar, a compartir vuestras inquietudes, a participar en todo lo que es el proceso de reflexión, y de esa manera pues conseguiremos que el trabajo de todos nosotros sea más eficiente para todos. Es que ricasco. Paso a Jesús Arana, portavoz, concejal de Participación Ciudadana. Chao. Kaixo, Arratsaldeon. Bueno, pues gracias por venir, lo primero. Si algo es la iniciativa Zarauz 2030, que hoy os presentamos, es fundamentalmente un proceso participativo. Un proceso que nos ayudará a trabajar los 17+1 Objetivos de Desarrollo Sostenible que definen la Agenda 2030. Y hacer eso entre todos. Para ello, vamos a aplicar una metodología que garantice una amplia participación. La participación de toda la ciudadanía de Zarautz. Pretende ser un proceso participativo abierto desde el ayuntamiento y la ciudadanía, o desde la ciudadanía y el ayuntamiento, pasando por los barrios y sus vecinos, la sociedad organizada, pero también las personas a título individual. Pretendemos atraer el conocimiento, la experiencia, hacerlo desde la igualdad, teniendo en cuenta la edad, la diversidad funcional de las personas zarauztarras, los sectores económicos,
la capacidad económica de las personas y otros criterios que garanticen la diversidad y la pluralidad de este proyecto. Todo ello, como ha dicho Iker, para imaginar y diseñar un Zarautz 2030 entre todos y para todos, ¿eh? Y para ello es imprescindible, como antes hemos comentado, la participación plural de toda la ciudadanía. Y eso es a lo que hoy también os queremos invitar. Yo, sin más, porque ya tendremos ocasión de estar otra vez y varias veces, pues pasarle ya la palabra a Eider para que ella ya entre en materia y nos explique en qué consiste la Agenda 2030. Vale, Kaixo, Arratsaldeon, buenas tardes. El objetivo de la sesión de hoy es, como han comentado pues, tanto Iker como Jesús como Nerea, el Ayuntamiento de Zarautz ha puesto en marcha un proceso para definir el Plan Estratégico Zarautz 2030. Se quiere llevar a cabo un proceso participativo con los vecinos y las vecinas de Zarautz. Pero para poder aportar, para poder dar vuestra opinión, para poder recoger vuestras percepciones, creíamos que era importante que sepáis qué es la Agenda 2030 o que os suene, igual la habéis oído en la tele, ¿no? La Agenda 2030 o este círculo de colores que tiene el logo este, ¿no? Igual os suena, pero ¿en qué se materializa? Entonces os queríamos, el objetivo de la sesión de hoy, y es el punto de partida, diríamos, porque luego se van a hacer sesiones de, bueno, no sé, de trabajo, de recogida de percepción, etcétera, que ya se os hará llamamientos específicos cuando llegue el momento, pero sí consideramos que era importante daros ese contexto de qué es la Agenda 2030 y qué son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o los ODS, os puedan sonar igual, ¿no? Alguno o alguna de vosotras, ¿vale? Entonces, el objetivo, el orden de la sesión del día de hoy es un poco, en la primera parte es la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Os presentaremos cuáles son los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible y unos ejemplos de acciones, iniciativas que se han desarrollado, que se pueden desarrollar para dar respuesta a los objetivos que se plantean, ¿vale? Y luego, brevemente, una pincelada, diríamos, de las claves del proceso para la elaboración del Plan Estratégico Zarautz 2030, ¿vale? Eso, la primera pregunta, ¿qué es la Agenda 2030? ¿De dónde viene la Agenda 2030? ¿Vale? La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un acuerdo que fue aprobada por unanimidad por la Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015. Ya se llevaba tiempo trabajando por el desarrollo sostenible, pero se veía también pues, que seguía habiendo desigualdades entre los países y entre las personas, que las emergencias climáticas son un hecho y es una realidad, y que era necesario actuar, empezar a cogernos las cosas en serio y empezar a transformar nuestro mundo, mejorando la vida, incidiendo en la calidad de vida, en la mejora de la calidad de vida de todos y todas las personas, ¿vale? Sin dejar nadie atrás. En ese contexto se definió lo que es la Agenda 2030 como un llamamiento para la acción, para que todos y todas desde nuestro ámbito nos pusiéramos las pilas y empezáramos a trabajar, a tomar medidas para conseguir alcanzar esos objetivos o unos objetivos en cuanto a desarrollo sostenible. Esta Agenda 2030, este marco general, lo que define son 17 objetivos generales, diríamos como ámbitos temáticos, objetivos más generales. ¿Y por qué ponemos 17 más 1? Pues las Naciones Unidas, y si entráis en cualquier página web o hacéis una consulta de la Agenda 2030, veréis que son 17 objetivos de desarrollo sostenible. Pero ¿qué pasa? Que había una serie de temas, como pueden ser, en este caso, el euskera, la diversidad lingüística o la diversidad cultural también, que no tenían mucho encaje dentro de estos 17 grandes paquetes o grandes bloques, ¿vale? Entonces, pues hay como una corriente que apuesta por el objetivo 18 también para tratar la diversidad lingüística y cultural.
hay algunos, porque si no estos temas pues se recogían o se trataban en el ODS 4, que veremos que es educación de calidad, pero la diversidad cultural y la lingüística, ligarla con la educación de calidad, pues se veía un poco extraño. Entonces por eso ese 17+1 o 18 ODS, que veréis que si entráis en la página web de Naciones Unidas, pues nos va a aparecer este 18, ¿vale? Como os decía, estos 17 o 18 ODS son unos grandes titulares, diríamos unos grandes cajones, que debajo de los cuales hay 169 metas ya más concretas, ¿vale? Metas concretas donde se dice de cara al 2030 qué se quiere alcanzar, qué se quiere obtener para cada uno de estos 17 objetivos de desarrollo sostenible. Las metas no son dentro de pues, un objetivo puede tener 8 metas, otro puede tener 4, o sea, no es un reparte equilibrado, diríamos, pero bueno, que sepáis que hay 169 metas y al final, ¿para qué se definen unos objetivos? ¿Qué queremos conseguir? Hemos dicho que queremos conseguir mejorar la calidad de vida y mejorar una serie de parámetros. Entonces, ahí se definen también 232 indicadores para medir realmente cómo estamos incidiendo con esas acciones que estamos llevando a cabo, ¿vale? Lo que facilita la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible o los ODS es un marco para que todos y todas hablemos un mismo lenguaje. Es una estrategia que podemos abordarlo, está pensado, las Naciones Unidas lo definieron como una estrategia para los países, la Agenda 2030, que la adoptaran a nivel de país, pero también se puede adaptar a las diferentes estructuras. Puede ser como territorio, puede ser, Euskadi de hecho tiene la Agenda Basque Country 2030, puede ser a nivel local, a nivel de ayuntamiento, pero también a nivel de personas, a nivel de empresa, cada uno desde su ámbito de trabajo, cada uno desde su modo de hacer o desde sus competencias o hasta dónde podemos llegar cada uno y cada una de nosotras, ¿no? Pero nos facilita un marco general donde cuando hablamos de él, yo estoy contribuyendo al objetivo 15, pues lo que yo pueda estar diciendo sea común para lo que pueda estar diciendo una entidad como un ayuntamiento o lo que pueda estar diciendo una empresa. Al final, todos estamos trabajando dentro de un mismo titular, cada uno desde su realidad, desde su capacidad de actuar, pero con un mismo objetivo, ¿vale? Entonces, nos facilita ese marco general donde todos y todas, dependiendo del tamaño, de la estructura, etcétera, hablemos un lenguaje común, ¿vale? Estos 17, 18 objetivos de desarrollo sostenible hemos dicho que abarcan un amplio espectro de ámbitos temáticos, pero hay una tendencia de clasificarlo en cinco bloques, diríamos. Hay unos objetivos de desarrollo sostenible, unos 6 ODS que recogen o trabajan el tema de las personas. Todos los objetivos, todas las acciones, todos los temas vinculados con el bienestar de las personas pues estarían un poco englobados en este paquete. ¿Cuáles serían? Pues por ejemplo el ODS 1, que es fin de la pobreza, el ODS 2, que el título genérico es hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, el 5, igualdad de género, y ese 18 que hemos visto, que es la diversidad lingüística y cultural, ¿vale? Luego entraremos más en detalle de ejemplos de cada uno de ellos, ¿eh? Hay otro paquete, un segundo paquete, que son objetivos que trabajan un poco el tema de la prosperidad. Aquí entraría el ODS 7, que es energía asequible y no contaminante. Estaría el 8, que es trabajo decente, el 9, industria innovadora e infraestructuras, el 11, la reducción de las desigualdades, y el 10, perdonad, y el 11, que es ciudades y comunidades sostenibles. El tercer paquete recoge aquellos ODS que están vinculados con el planeta, con el medio ambiente, diríamos, ¿vale? Y ahí estaría el ODS 6, que hace referencia al agua y el saneamiento, la gestión del agua y el saneamiento, el ODS 12, producción sostenible y responsable, el 13, acción climática, el 14, vida submarina, y el ODS 15, vida terrestre.
En el cuarto paquete estaría el ODS 16, que es paz, alianza y instituciones sólidas, ¿vale? Y el último sería el 17, que es las alianzas, ¿vale? Esto se suele llamar pues las 5 Ps que vienen del inglés, porque aquí pues en alianzas, partenariado, bueno, pues las 5 Ps, ¿vale? Pero serían como 5 grandes bloques donde se agrupan los diferentes ODS. Hemos comentado que la Agenda 2030 fue aprobada por Naciones Unidas en 2015, pero eso no quiere decir que hasta el 2015 no se había trabajado el desarrollo sostenible. Hace tiempo que se venía trabajando el desarrollo sostenible desde diferentes ámbitos, sea con los objetivos del milenio, que antes de los objetivos de Agenda 2030 o los objetivos de desarrollo sostenible estaban los objetivos del milenio, sea con la Agenda 21 también, ¿no? Donde se trabajaban también la sostenibilidad, el desarrollo sostenible, ya es algo que ya se venía trabajando. Lo que se hizo en el 2015 fue al final darle forma y definir unos objetivos de cara al 2030 para impulsar esa acción transformadora, ¿va? Impulsar que lo que estemos haciendo consiga cambiar las tendencias actuales en los diferentes ámbitos, ¿vale? Por eso creemos que también es importante poner en valor que no empezamos de cero, que no es algo nuevo, que en 2015 vienen unos y nos dicen ahora son Agenda 2030 los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sino que es darle forma a eso que también ya se estaba haciendo de antemano, ¿vale? Y como vemos que los títulos a veces, ¿no? Cuando tú ves el hambre cero, pues puedes pensar cuando escuchamos la palabra hambre, pues normalmente igual nos vamos más al tercer mundo o países subdesarrollados o en vías de desarrollo, que a todos nos vienen igual esas imágenes de niños, sobre todo niños y niñas desnutridas, ¿no? Pero debajo de cada objetivo, debajo de cada ODS hay más de lo que dice ese titular y muchas veces ese titular nos puede llevar a equivocación. Por eso es importante y queríamos daros ejemplos de qué cosas se han hecho en Zarautz o se podrían hacer para cada uno de esos objetivos de desarrollo sostenible, que no os quedéis solo con esos titulares que a veces nos pueden dar a error, ¿vale? El primer objetivo de desarrollo sostenible hemos dicho que es fin de la pobreza, pero cada uno de ellos tiene como un subtítulo, ¿vale? Tiene como un subtítulo. En este caso sería poner fin a la pobreza en todo el mundo. Pero no solo hace referencia a la pobreza como tal, sino también hace referencia al bienestar de las personas, de todas las personas, y sobre todo haciendo énfasis también en esas personas que pueden estar en riesgo de exclusión, que puedan ser vulnerables, etcétera. En este caso, por ejemplo, pues encajarían todas aquellas acciones que trabajan por el bienestar de las personas mayores. En Zarautz tenéis pues grupos de paseo, se podrían hacer viviendas para las personas mayores, que no sean solo un centro de día, sino viviendas, no me acuerdo cómo viviendas sociales, pero para las personas mayores. Al final es impulsar un envejecimiento activo y que esas personas que tienen riesgo de quedarse igual aisladas en casa, pues que tengan opciones también de seguir activos, de seguir socializando, de seguir en la vida diaria, ¿vale? Eso decíamos, esas acciones que están encaminadas al apoyo de sectores desfavorecidos también aportarían o incidirían en este primer ODS. O el tren solidario que se puso creo que hace 2 veranos fue aquí en Zarautz, el tren Chuchú, el tren que da vueltas por el pueblo, pues junto con Cáritas también, pues el dinero que se recogía allí se utilizó para ayudar también a las personas que hacen uso del servicio de Cáritas, ¿vale? Dentro del ODS 2, que es hambre cero, lo que decíamos, que igual nos puede sonar un poco lejano, pues luego si vamos ya al subtítulo, pues es poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Al final también el impulso de la agricultura local, el impulso del producto local, del producto de cercanía, también está incidiendo en ese objetivo, ¿no? de hambre cero, de que haya menos personas en situación de que no puedan tener que meterse a la boca, etcétera, ¿vale? Entonces aquí, por destacar alguna iniciativa que se ha podido llevar aquí en Zarautz,
pues destacamos Baratze Solidario, ¿vale? Que es una iniciativa que al final, con una misma iniciativa, estamos fomentando una forma de alimentación saludable, estamos fomentando la producción local, al final, ¿no? Que es Landatu, es que no me salía ahora. O sea, plantamos aquí, ¿no? Producto de aquí, lo recogemos y nos llevamos a nuestras casas o a nuestras mesas, ¿no? Y además se está haciendo en colaboración con el Banco de Alimentos de Cáritas, es una iniciativa que está haciendo en colaboración, pues también con los productos que salen o que se generan en la Baratza, pues para poder también llevar a esas personas o a esas familias que puedan estar más desfavorecidas, ¿vale? Entonces, y esto es un buen ejemplo también, porque luego lo veremos más adelante en otro ODS, pero también es un ejemplo de la transversalidad, ¿no? Al final, muchas veces cuando ponemos en marcha una iniciativa no estamos dando respuesta solo a un ODS. En este caso, con la Baratza Solidaria estamos fomentando una nutrición más saludable, estamos fomentando el producto local, pero también estamos ayudando a personas que puedan estar en situaciones desfavorecidas. Entonces podemos estar incidiendo también en el ODS 1 y en el 2 también de manera paralela. Entonces también recalcar la importancia de la transversalidad también de todos los proyectos y ese trabajo en común entre diferentes personas, entre diferentes entidades, etcétera, ¿vale? El ODS 3 haría referencia a la salud y el bienestar, pero la salud desde su perspectiva más amplia, ¿vale? Cuando hablamos de salud podemos pensar en la situación sanitaria, podemos pensar a todos nos viene Osakidetza, pero no solo en este ODS no solo se recogen esos temas, sino al final es garantizar una vida sana y promover el bienestar de todas las personas de todas las edades, ¿vale? Entonces, cuando estamos hablando de salud, también estamos hablando de fomentar hábitos saludables. El deporte como una manera de salud, de mantener a las personas activas, de evitar otra serie de problemas de salud que puedan venir dadas por el sedentarismo, ¿no? Los caminos escolares, que los niños y las niñas ya desde muy pequeñitos tengan esos hábitos de ir andando de un sitio para otro, además en un entorno seguro, ¿no? Pues con sus amigos y sus amigas que van pues guiados y pues en un entorno también de confianza, etcétera, ¿vale? También la accesibilidad, estamos hablando del bienestar, pues esos elementos que facilitan la accesibilidad dentro del propio municipio, como pueden ser los ascensores para acceder a zonas más inaccesibles o barrios, etcétera, o el taxibono, ¿no? Para esas facilidades para, sobre todo, las personas que viven en barrios más aislados, diríamos, del núcleo urbano, pues que también tengan esa manera. ¿Por qué? Porque al final, esa posibilidad. ¿Por qué? Porque al final, dentro de salud y bienestar, también se incluyen los temas de movilidad sostenible. Al final, el uso del coche incide en nuestra salud. Cuanto más usamos el coche, más ruidos tenemos alrededor y ese ruido también incide en nuestro bienestar, en nuestra salud. Cuanto más coches tengamos, bueno, coches, motos, vehículos de motor tengamos en nuestras calles, la calidad del aire también será peor. Vamos a tener incidencia en la calidad del aire. Entonces, por eso digo que en este ODS 3 hablamos de salud y bienestar desde un prisma muy, muy amplio, la salud desde muchos aspectos, desde muchos puntos de vista, ¿vale? El ODS 4, que es el de educación de calidad, tiene como objetivo pues eso, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje para todas las personas. En este ODS 4 entrarían todas aquellas iniciativas para garantizar una educación gratuita, justa y de calidad para todas las personas. Aquí también otro tipo de iniciativas que entrarían sería pues todas aquellas que tengan como objetivo mejorar las instalaciones educativas para que estén adaptadas a cualquier tipo de necesidad y que sean unos entornos seguros, donde los niños y las niñas se sientan seguros y puedan disfrutar de esas instalaciones. Pero cuando estamos hablando de educación, no estamos hablando solo de educación reglada también. También sería pues, educación en la sostenibilidad, educación en los diferentes ámbitos que tengan como objetivo estos desarrollos sostenibles. Destacar aquí también
las iniciativas, ¿no? Pues el Gazteleku o la ludoteca, que también que facilitan mecanismos o facilitan que las personas, no sé, pues hacer los trabajos, las tareas del cole y tal, ¿no? Pues dar facilidades para que las personas que puedan tener igual más dificultades de hacer la educación o de poder prosperar, pues ayudarles también o facilitar. O otras iniciativas que puedan llevar la ludoteca y el Gazteleku para fomentar esos valores de la sostenibilidad también, ¿no? Pues que a través de otras diferentes iniciativas que puedan llevar a cabo, que estén ya esos valores de la sostenibilidad, pues ya metiendo pues esa semilla que ya la estén sembrando también, pues empezando desde los más pequeñitos y más pequeñitas de casa, ¿vale? El protocolo el programa de educación que todos los años se hace en el ayuntamiento junto con los centros escolares también, pues para tener también una visión amplia también de todos los aspectos, o el programa que se hace de UDA Zarautz, ¿vale? En el ODS 5, igualdad de género, pues sería lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y a todas las niñas. Como ejemplo de iniciativas de igualdad, pues el plan de Parekidetasun de igualdad del ayuntamiento, que en este caso está el 5.º plan, el Emakumeen Etxea, que con su nueva ubicación igual también es como más accesible o se le da más visibilidad también, ¿no? al centro, la mesa que está formada en Emakumeen Etxea como un órgano de participación. En esa igualdad de género también entraría la visibilidad o esa igualdad con el colectivo LGTBI también, ¿no? Que todas esas desigualdades que se puedan dar entre género, etcétera, pues trabajar para que sean menores y trabajar en ese respeto también en este ámbito. El ODS 6 sería agua limpia y saneamiento, y al final el objetivo es garantizar la disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento para todas las personas. En este caso, como ejemplo de acción que se ha podido llevar o se puede llevar a cabo es el uso de agua de lluvia o agua no potable para el riego de jardines, por ejemplo, de los jardines del municipio, pues que no se use agua tratada que tiene un coste en el riego de esos jardines, pues poner en marcha mecanismos para utilizar el agua de lluvia o agua no potable. O tomar medidas para reducir las pérdidas de agua en la red. Muchas veces las redes de abastecimiento son redes que pueden estar viejas en algunos casos, que tienen pérdidas. Estamos hablando de hacer un uso eficiente del agua. Entonces, pues es poner también las medidas para reducir esa pérdida innecesaria de agua, ¿vale? El ODS 7 es energía asequible y no contaminante. Y aquí, ¿cómo sería? Pues garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todas las personas. Y ahora que estamos oyendo todos los días en la tele, en la prensa, el tema de que el kilovatio hora bate sus récords día a día en cuanto al precio, pues cobra una importancia, si cabe aún más, el tema de la pobreza energética, ¿no? Abordar el tema de la pobreza energética, porque pues con este encarecimiento de la luz, ¿no? Seguramente habrá familias que ahora que llega el invierno pues se lo van a tener que pensar a la hora de encender la calefacción, ¿no? Y que van a estar en situaciones no cómodas, o sea, que van a estar pasando frío, que van a estar en situaciones no salubres, diríamos, ¿no? Entonces es importante también pues, abordar el tema de la pobreza energética. Parece igual como una tontería, ¿no? Pero hacer unos talleres para que todos y todas entendamos esas facturas de la luz que muchas veces no entendemos, nos llega la que estamos pagando, qué estamos pagando, ¿no? Pues hacernos entender, porque hay veces que la potencia que tenemos contratada es superior a lo que necesitamos para nuestro día a día, ¿no? Pues que también ser conscientes de ello, porque eso también puede suponer un ahorro económico, ¿no? y energético. Entonces, pues abordar todos esos temas, ¿no? Para conseguir que todos y todas podamos tener un acceso a la energía. ¿Cómo no? El fomento de las energías renovables. Al final es importante también el tipo de energía que consumimos. Entonces, el fomentar fuentes de energía renovable, ya no solo dentro del ayuntamiento de la institución, sino también a nivel particular, ¿no? Que pues podamos también implantar o acceder a ese tipo de energías
a nivel personal también. Y pues hacer un plan energético del ayuntamiento, etcétera, pues son tipos de acciones que se pueden poner en marcha para dar respuesta a esos objetivos que se marcan en este caso, en este objetivo, en ODS 7. Perdona. El ODS 8 hace referencia a trabajo decente y crecimiento económico. Y al final el objetivo es promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y sobre todo el trabajo decente, ¿vale? En este caso, pues en la comarca, desde la Mancomunidad de Euro La Costa, Udal-Cártea, se ofrecen espacios de cooperación entre diferentes agentes. También se ofrecen espacios y locales para aquellas empresas que quieren o arrancan o están empezando, para que tengan un espacio donde empezar y con su trayectoria. Cursos de empleo y orientación para aquellas personas que están buscando empleo, para ayudarles sobre todo, ¿no? Pues en esa búsqueda, en cómo presentar los currículums, qué tipo de formación se está demandando para acceder a puestos de trabajo decentes, etcétera. Y como motores también, en este caso, del desarrollo económico de Zarautz, pues cómo no, las asociaciones, la asociación Murki, la asociación de Endaria de tiendas o herderas, bueno, ¿no? O la asociación de hosteleros, ¿no? Pues al final que también son los motores de la economía en este municipio, pues las diferentes tiendas, etcétera, ¿vale? El ODS 9 hace referencia a la industria, innovación y la infraestructuras, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación como herramienta para avanzar, como herramienta de competitividad también para las empresas, ¿vale? Pero no a cualquier precio. Pues el objetivo sería también impulsar la implantación de industrias más limpias, ¿no? Impulsar que las industrias tengan sistemas de gestión ambiental o que incorporen el ecodiseño dentro de sus actividades económicas para reducir ese impacto que puedan generar en el medio ambiente o en el planeta. También mejorar la gestión de los polígonos industriales, porque tenemos polígonos industriales con diferentes industrias, cada uno con sus necesidades, pero luego muchas veces no hay un órgano gestor que aglutine a todas esas industrias que puedan tener unas necesidades comunes o que puedan también ser más, ayudar en la eficacia, en la eficiencia de la gestión del entorno también o de los polígonos, o las necesidades que puedan, inquietudes que puedan tener las industrias que están en un mismo entorno, ¿vale? El ODS 10, que es reducción de desigualdades, lo que decíamos, reducir esas desigualdades dentro del mismo país, municipio, entorno, pero también entre los diferentes municipios, entre los diferentes países, ¿vale? Entonces aquí, y retomando, hemos dicho que el Baratze Solidario estaba ligado pues, con el ODS 2, que era el de hambre cero, o con el del ODS 1, que era el de la pobreza, pues en esta reducción de las desigualdades también, en el marco del Baratze Solidario, hay una colaboración con la Fundación Goyeneche, donde participan también personas con dificultades o personas con diferentes diversidad funcional, es que no creo, hay que ser correctos políticamente, ¿no? Pues que esas personas también tengan una posibilidad de participar, de ir, tener su propio huerto, etcétera, ¿no? Entonces, hemos visto que con una iniciativa podemos dar respuesta a diferentes ODS. Aquí también entraría la promoción de vivienda protegida para que todas las personas puedan tener o facilitar el acceso a la vivienda de diferentes personas, y también la guía de Arrera Guida que tiene el ayuntamiento, donde se abordan los diferentes ámbitos que pueden ser de interés para cualquier persona que venga de fuera a vivir a Zarautz, pues sean tanto teléfonos de interés, qué trámites tienen que hacer, si vienes de fuera de un país extranjero, qué puedes hacer o qué pasos tienes que dar para convalidar tus estudios, etcétera, ¿no? Entonces, al final es poner las medidas para que esas personas se integren también en Zarautz, se integren en la vida del municipio.
Luego estaría el ODS 11, que son ciudades y comunidades sostenibles. Ese igual, entre todos los ODS, es el que tiene un amplio abanico de temas, porque aquí entrarían temas de urbanismo, aquí entrarían temas de sensibilización en materia de desarrollo sostenible, entrarían temas de calidad atmosférica, etcétera, ¿vale? Al final, el objetivo que es lograr que nuestros pueblos y que los asentamientos urbanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles, ¿vale? Entonces, aquí el tipo de acciones que se pueden recoger para dar respuesta a este ODS, pues serían trabajos de identificar y recuperar tanto el patrimonio arquitectónico como cultural del municipio, incorporar criterios de sostenibilidad en la revisión del planeamiento urbanístico, que cuando toque abordar un nuevo planeamiento urbanístico, pues que se tengan también en cuenta otro tipo de criterios a la hora de diseñar, lo que decíamos, pues mejorar la calidad del aire, etcétera, ¿vale? El ODS 12 es producción y consumo responsable, que está pues garantizar modalidades de consumo y producción sostenible. En este ODS también se recogen los temas de la gestión de los residuos, o sea, el objetivo es reducir lo que generamos, o sea, los residuos que generamos, hacer un uso más eficiente de los recursos que tenemos, pero también hacer una correcta gestión de los residuos que generamos, reducir, pero también gestionarlos adecuadamente. En esto sería pues la iniciativa, ¿no?, que se ha puesto, bueno, que se ha hecho desde el ayuntamiento también, para que toda esa comida que nos sobra pues cuando vamos a comer fuera, pues que nos lo podamos llevar a casa. También es importante en este ámbito también, ¿no?, pues desde el papel ejemplarizante que tiene el ayuntamiento, que a la hora de las compras que hace el ayuntamiento o las contrataciones que hace el ayuntamiento, pues igual que se tienen en cuenta criterios económicos, como no, o criterios lingüísticos o criterios de igualdad, etcétera, pues que se incorpore también la variable verde o la variable medioambiental a la hora de hacer esa compra y esa contratación, ¿vale? Pues serían un poco ese tipo de acciones los que podrían abordar o se abordan en este ODS. Y la producción local. Al final, una manera de generar menor impacto también es la producción de cercanía, la producción local, ¿no? Aquí tenemos el mercado, ¿no?, pues de donde tienen los productores locales, tienen su espacio para vender los productos locales, etcétera, pues ese tipo de iniciativas también al final contribuyen a una producción más sostenible y más de cercanía, ¿vale? El ODS 13, que es Acción por el Clima, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. También nos estamos hartando casi de escuchar, ¿no?, todo pues, en los medios de comunicación, que el cambio climático nos viene y hasta aquí. Y nos viene. Y eso ya es un hecho, ¿no? Todos los investigadores nos dicen que ya nos viene, que hagamos lo que hagamos, vamos a notar ya las consecuencias del cambio climático. Entonces, es importante también abordar desde las dos vertientes, diríamos, ¿no? Una cosa es, ya nos viene, entonces vamos a adaptarnos para que ese cambio que nos viene genere el menor impacto posible en nuestros municipios, en nuestras vidas. ¿Cómo nos vamos a adaptar? ¿Qué vamos a hacer para reducir ese impacto? Pero por otra parte, no nos tenemos que olvidar y tenemos que seguir tomando medidas para reducir esos gases de efecto invernadero, esos gases que producen el cambio climático, pues para reducir la cantidad de emisiones que estamos generando como personas y desde las instituciones. Para ello se podrían implantar diferentes medidas, pero pues como ejemplo nos parecía interesante, ¿no?, pues la instalación de tejados y fachadas verdes, de manera que haya más sumidores de carbono, de manera que haya más espacio vegetal, que cuando hacemos una remodelación, pues, o los patios de manzana o de entrecasas que tenemos aquí en Zarauz también, ¿no?, pues que tengan ese tipo de reverdecidos, etcétera, para reducir esas emisiones que estamos generando de CO2. Bueno, y a la hora de hacer una... Vale, a la hora de hacer
una nueva obra. Si ponemos un tejado verde, por ejemplo, además de ampliar el espacio verde urbano, diríamos, eso contribuye a mejorar la instalación, o sea, bueno, la capacidad térmica del edificio. Un tejado verde pues, mantiene más constantes las temperaturas, entonces eso también va a generar menos consumo de energía para calentar los edificios o en verano enfriar si fuera el caso, ¿vale? El ODS 14, que es de vida submarina, que es conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible. Aquí tenemos, Zarautz es un municipio costero, vivimos de cara al mar también muchas veces, ¿no? Pues el paseo, etcétera. Entonces es importante mantener esa vida submarina, pero eso no empieza solo de la playa para adentro o de la playa para allí, sino de la playa para Zarautz, para hacia adentro, también podemos hacer cosas. No sé si os habéis fijado, pero las alcantarillas de Zarautz tienen itxaso hemen hasten da, el mar empieza aquí, ¿no? Porque al final todo eso que tiramos al suelo o se nos cae al suelo, pues un azucarillo, lo que sea, pues desde las alcantarillas llega hasta el mar y repercute en la vida submarina, en la biodiversidad de la vida submarina. Entonces, pues es importante también tomar ese tipo de medidas. El 15 sería, pues igual que el mar, pues la vida de ecosistemas terrestres, que al final es pues el mantener, restablecer y potenciar los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener la degradación de las tierras y, sobre todo, detener la pérdida de biodiversidad. Entonces, pues esas iniciativas de mantenimiento del bosque autóctono y recuperación de las especies autóctonas. Y aquí también pues, tenéis la iniciativa Erastum Verde Urdiña, que hace pues, también en esa transversalidad que hemos comentado, pues, que incide también pues, en la mejora, el mantenimiento o dar a conocer la vida terrestre de Zarautz, pero también la vida submarina o el mar, ¿no? Pues que tiene esa doble variable, esa Erastum Verde Urdiña, ¿vale? Y ya para ir terminando, pues tendríamos el ODS 16, que es Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, que tiene como objetivo promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible. En este ODS también se recoge aquellos temas de trabajar por el ayuntamiento como una institución más transparente, pues el tema de presupuestos participativos, también trabajar por reducir las formas de violencia, que sea al final un municipio donde nos sintamos a gusto, un municipio donde nos sintamos seguros también, ¿vale? El ODS 17, alianzas para lograr los objetivos, revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. Aquí como ejemplo hemos puesto las subvenciones que se dan desde el Ayuntamiento de Zarautz para proyectos de desarrollo en poblaciones empobrecidas del sur, diferentes iniciativas que se apoyan, pero aquí también entrarían las alianzas públicos-públicos, las alianzas público-privadas entre diferentes entidades, organizaciones, etcétera, empresas, etcétera, ¿vale? Para trabajar por el desarrollo sostenible y por estos objetivos que estamos comentando aquí. Y el 18 que hemos dicho, que sería la diversidad lingüística y cultural, pues Ongi Etorri Euskararen Herrira, la iniciativa Euskaraz Bizi, pues las diferentes iniciativas también para poner en valor la diversidad cultural también del municipio, ¿vale? Al final, estos son pues, diferentes, queríamos poner como ejemplo porque creíamos también que dando ejemplos se entiende mejor cuando estamos hablando de un ODS de qué estamos hablando, ¿no? Estos son unos ejemplos de cómo se puede incidir, pero se puede incidir desde diferentes ámbitos, ¿no? Desde diferentes maneras. Pero sí nos parecía que para entender un poco cuando hablamos de la Agenda 2030 de qué estamos hablando o qué son estos 17, 18 ODS, pues que igual se entiende mejor con ejemplos concretos. ¿Por qué? Porque hemos dicho que el objetivo es transformar, es mejorar y es incidir de cara al 2020. Pero bueno, se hablaba de la década de la acción, estamos en el 2021, ya casi acabando el 2021, nos quedan 9, 8 años para realmente, si queremos transformar, si queremos hacer algo para que realmente se note que estamos actuando, si queremos, tenemos que actuar ya
y tenemos que actuar todos, cada uno desde su parcela. El ayuntamiento le tocará hacer sus labores, pero a cada uno de nosotros y nosotras también nos toca seguir trabajando o trabajar en este ámbito, y tiene que ser un proyecto pues, compartido entre todos los agentes, ¿vale? En ese contexto de entre todos tenemos que conseguir trabajar y conseguir esa transformación. El ayuntamiento pues, tomó la decisión de definir el plan estratégico Zarautz 2030, ¿vale? El objetivo es definir un plan que tenga como base la Agenda 2030 y estos 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, donde ya hemos visto que hay 169 metas. El ayuntamiento, evidentemente, a las 169 no va a poder dirigirse o no va a poder incidir en todas, pero hacer una selección en cuáles son las prioritarias en el municipio para poder abordar. Sabemos a dónde queremos llegar, pero ¿cómo vamos a llegar? Entonces, al final sería definir un plan donde nos marque cuáles son las estrategias, cuáles son las acciones que se van a poner en marcha para llegar a esos objetivos que marca la Agenda 2030. Para ello, para definir ese plan, se ha puesto en marcha este proyecto que tiene como base, por una parte, la transparencia, compartir toda la información que se esté trabajando, que seáis los vecinos y las vecinas de Zarautz conocedores de lo que se está haciendo, cómo se está trabajando, etcétera. Para trabajar, para construir de manera común, elkarlanean, ¿no? Ese plan de futuro que marcará las bases de a dónde queremos llegar en 2030, pero que sea un trabajo compartido entre todos, de manera que los resultados también sean de todos y de todas nosotras. Y un plan participado. Por eso hoy solo era este arranque, ¿no? De que cuando se haga el llamamiento de vamos a trabajar para definir el plan de Agenda 2030, sepamos todos también de qué estamos hablando, ¿no? Esta es la primera pincelada, el punto de partida, pero en los próximos meses daremos diferentes pasos para llegar a este plan Agenda 2030, Zarautz 2030, para lo que se os harán llamamientos en diferentes momentos para participar, para que nos hagáis llegar vuestras aportaciones, vuestras inquietudes, vuestras dudas, etcétera, ¿vale? Para ello se propone hacer un proceso que va a tener como estos 3 grandes bloques o hitos, diríamos, ¿vale? En el ayuntamiento arrancamos ya en junio con la fase de diseño. Al final, en esta fase de diseño queremos definir las bases del proyecto. En este diseño hemos empezado a trabajar pues, a nivel interno dentro del ayuntamiento, pero también se quiere contar, pone junio, octubre, junio, noviembre, bueno, también se quiere trabajar con la ciudadanía en esta fase de diseño, en este momento de definir cuáles son las bases de este proyecto. Por eso, pues también se os hará un llamamiento para terminar de configurar este proceso, ¿vale? Luego, bueno, también ya hemos empezado a trabajar, estaría el diagnóstico. Al final, sabemos, la Agenda 2030 nos marca dónde queremos llegar, pero de dónde partimos, ¿no? ¿Dónde estamos en este momento? Es importante conocer cuál es la situación de Zarautz en cuanto a la Agenda 2030 y los 18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, para lo que se está elaborando un diagnóstico, ¿vale? Al final es recoger esos datos más técnicos, diríamos, para ver cuáles son los datos, dónde estamos, también poder compararnos, ¿no? con otros municipios, de decir, pues ¿no? Zarautz está aquí y en cuanto a otro municipio, por cada ODS o por cada indicador donde se encuentra Zarautz, entonces se va a hacer un diagnóstico, pero en este diagnóstico va a tener esa parte más técnica, pero va a tener también esa variable, esa parte ya de recoger vuestras percepciones, de recoger vuestras aportaciones, porque muchas veces lo que dicen los datos, esa visión técnica, no siempre coincide con la percepción que pueda tener la ciudadanía en cuanto a cómo se está trabajando o qué se está trabajando, en este caso en Zarautz, en cuanto a estos ODS. Entonces, el diagnóstico va a tener su parte más técnica, pero también esa parte más subjetiva, diríamos, con las aportaciones, percepciones de la ciudadanía, para lo que también se organizarán diferentes foros en diferentes momentos, ¿vale?
La idea es que para la parte más técnica ya hemos empezado a trabajar, la parte participativa de la ciudadanía, pues esto era como el arranque para daros a conocer un poco y de aquí en adelante pues ya iréis recibiendo, ¿vale? Con la idea de que en enero, febrero, tengamos esa fotografía, tengamos ese diagnóstico y podamos elaborar el informe de contribución de Zarautz a la Agenda 2030 y a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con lo que se ha hecho hasta ahora. ¿Cuál es el punto de partida? ¿Para qué? Para definir ese plan Zarautz 2030 que marcará la acción de Zarautz para alcanzar esos objetivos. La idea es que para junio se pueda tener definido ya el plan y aquí también se quiere construir el plan de manera compartida con vosotros y con vosotras, con la ciudadanía también. Entonces también habrá sus momentos y sus canales para recoger vuestras aportaciones y vuestras percepciones. Y era un poco para poneros en contexto de aquí hasta junio, pues el trabajo que se va a realizar, porque como nos acercaremos a donde vosotros y vosotras, pues para que os vaya sonando también, ¿vale? Eskerrik asko, Eider, muy interesantes tus explicaciones. Sé que es mucha información en un mismo momento y no sé si queréis preguntar algo o si os ha llamado la atención algo, un minutillo para ir terminando y luego ya cerrará la sesión. Jesús. Pues tiene mucho trabajo por delante. Eso básicamente. Sí. Bueno, pues sí, hay mucho trabajo por delante y la idea de hoy era un poco que todas y todos nos diésemos cuenta que esa Agenda 2030 de Naciones Unidas, que a veces suena tan lejano, de alguna manera tenemos que, y este proceso nos va a ayudar en ello, tenemos que analizarlo desde el punto de vista personal, individual, comunitario, en nuestro ámbito de relación y, lógicamente, desde el ayuntamiento en el ámbito municipal, ¿no? Y nos lo ha dicho Eider, es un trabajo que tenemos que hacer entre todas y todos de manera corresponsable, en donde más que nunca, seguramente, palabras como implicación, solidaridad, compromiso, compartir, van a tomar un sentido y van a ser el eje de tanto este plan estratégico Zarautz 2030 como, desde nuestro punto de vista, también pues, las líneas fundamentales de ese Zarautz del futuro que queremos construir entre todas y todos, ¿no? Tenemos la suerte de que no partimos de cero, que tenemos un trabajo avanzado, pero nos queda poco tiempo, 8 años es poco tiempo, y nos tenemos que poner las pilas todas y todos si queremos lograr pues, estos objetivos que realmente son los que nos van a permitir pues, tener un futuro en donde las personas sean el eje de nuestra sociedad, donde la prosperidad para todas y todos sea una realidad, que no tenemos un planeta B, que es el planeta que tenemos, que la paz y la convivencia sea también algo asumido y algo que se viva en todos los ámbitos de nuestra sociedad, y todo eso, la única manera de hacerlo es a través de alianzas. Alianzas, cada uno con nosotros mismos, con nuestro entorno y entre todos los zarauztarras. Sin más, animaos a participar y muchísimas gracias por venir.